Quan ja ara fa més de 10 anys començàvem a pensar en la possibilitat de que hi hagués una càtedra Walter Benjamin amb Llop Cima i amb Jordi Font, me'n recordo bé que pensàvem que la càtedra, la nostra feina, havia de tenir dues potes. Una, podríem dir que era pensar a Walter Benjamin, és a dir, pensar-ho des del punt de vista de la filosofia en tota la seva complexitat, i una segona pota, que era la que ens agradava pensar que havíem de reflectir els col·loquis, era pensar amb Walter Benjamin. És a dir, pensar a partir de Benjamin el present o el passat més immediat. I és això el que intentarem fer ara, començar a fer ara una altra vegada. I per fer-ho, quan també, ara ja fa uns mesos, no fa uns anys, fa uns mesos pensàvem que volíem centrar el col·loqui d'aquest any en el tema que veieu aquí darrere. Vam tenir molt clar que una de les persones que més ens podia ajudar a pensar amb Walter Benjamin en aquest present era José María Lasalle. Ja havia participat dels col·loquis de la càtedra a Barcelona ja fa 5 anys, si no recordo malament, o 6. I pensàvem que en un col·loqui dedicat a la relació entre el món digital, per dir-ho així, en un sentit molt ampli, i la memòria, la política, la democràcia i les seves crisis successives, era una de les persones que segurament havíem de tenir aquí. Vam tenir la sort que ens va dir que sí, que vindria a inaugurar aquests col·loquis. José María Lasalle és doctor en dret, consultor i professor de filosofia del dret a la Universitat Pontificia Comillas, vocal de la Junta del Centre d'Economia de Barcelona, patró de la Biblioteca Nacional d'Espanya i sobretot, i això és el que vull destacar, és un dels investigadors, professors, analistes que més s'ha preocupat últimament sobre l'impacte polític de la tecnologia, del món digital, com així, de la tecnologia més concretament, en relació amb la democràcia, el liberalisme, les humanitats, en un sentit molt ampli. Segurament recordareu, entre els seus llibres més recents contra el populisme, el 2017, Ciberleviatán, directament vinculat a aquesta qüestió, o més recentment el liberalisme herido. No només és una de les persones que investiga més i millor sobre aquestes qüestions, sinó que també és una de les persones que sovint sentim, podem escoltar i podem debatre d'alguna manera amb ell a través dels periòdics, El País, La Vanguardia o de Ràdio Nacional d'Espanya o la cadena SER, entre d'altres col·laboracions. Per tant, és una persona amb la qual pensem, no només amb Walter Benjamin, com fem avui, sinó que pensem, diguem d'aquesta manera, cada setmana, quan l'escoltem a les ràdios o el llegim a la premsa. I que ens ajuda, insisteixo, a pensar aquesta relació entre l'impacte de la tecnologia i la democràcia liberal i, en tot cas, i les seves crisis successives i particularment la crisi actual en la que vivim. Per tant, de nou, si l'objectiu d'aquest col·loqui és pensar en Walter Benjamin, no crec que pugui haver-hi millor manera de fer-ho que iniciar-lo amb la intervenció de José María Lasalle. Gràcies. Alcaldessa, autoritats, conferenciants, buena tarde a tothom. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por las palabras de introducción que ha hecho el director de la cátedra, Walter Benjamin. La verdad es que es un honor poder estar hoy aquí y sobre todo comenzar con esta conferencia inaugural que va a ser, básicamente es una conferencia, una exposición donde voy a tratar de analizar bajo el título El pasado, la memoria y el algoritmo, afrontar una reflexión crítica sobre el capitalismo cognitivo a partir del pensamiento de Walter Benjamin. Walter Benjamin tiene un valor trascendental que supera el tiempo,
que lo mantiene constantemente actual, porque tiene capacidad para resignificar la relación del ser humano con el capitalismo. Siempre que hablamos del capitalismo pensamos en El Capital y la obra de Marx para tratar de diseccionar las claves críticas que permiten una interpretación más o menos correcta de la complejidad alienante y cosificadora que puede alojar en su seno el mundo capitalista. Sin embargo, en la contemporaneidad y la coetaneidad actual, la interpretación más correcta nos la puede proporcionar precisamente Walter Benjamin, porque tiene esa capacidad para introducir elementos que trascienden la dialéctica marxista y esa vocación científica de interpretación del capitalismo, entrando en territorios como la literatura, como la religión, como la poesía, como el arte en general, y todos esos componentes irracionales que acompañan la propia construcción del capitalismo. Porque el capitalismo, y este es uno de los análisis en los que vamos a incidir hoy en esta visión que os voy a plantear, en boca del propio Walter Benjamin, en un texto que apareció en el año 1985 y que es determinante para entender lo que es, dirá que el capitalismo es una religión. Y vamos a intentar analizar por qué esa reflexión hoy es tan actual. He elegido los conceptos el pasado, la memoria y el algoritmo porque voy a tratar de diseccionar a través, insisto, del pensamiento benjaminiano, de la idea suya sobre el pasado, de la idea suya sobre la memoria, la contemporaneidad del algoritmo y concretamente de cómo el algoritmo soporta el capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo es un concepto que lo que trata de explicar es el mundo contemporáneo regido por las bases de la nueva prosperidad basada en la tecnología. Si el capitalismo industrial se fundaba en una relación entre el capital y el trabajo, hoy el capital y el trabajo han experimentado una mutación alrededor de quiénes son los titulares y los conceptos que los sustentan. En el capitalismo industrial, que nace fundamentalmente de la revolución industrial y que nace fundamentalmente de la aparición de la máquina de vapor y de la liberación que experimenta el ser humano con la introducción de la máquina de vapor, de un trabajo físico que aparta la maldición bíblica que había soportado históricamente el ser humano para entrar en una especie de estandarización del trabajo intelectual como soporte de las nuevas clases medias que aparecen con la revolución industrial y que van a fundamentar en gran medida la extensión universalizadora de la democracia, con todos sus conflictos y con toda su complejidad, pero siendo los tenedores y los detentadores de las nuevas bases de la prosperidad articulada a través del trabajo intelectual, arquitectos, abogados, periodistas, profesionales en general, que van a sustentar las clases medias y que van a darle al capitalismo el soporte democrático que va a permitir durante más de 100 años construir una forma compleja de equidad que nacerá de un pacto entre el capital y el trabajo que construirá el Estado social y democrático de derecho y el Estado del bienestar, hoy está siendo objeto de cuestionamiento por la aparición de esta forma de capitalismo cognitivo donde ya no se crean mercancías, sino se generan contenidos, ya no hay un sujeto que controle y domine el capital, es decir, esa burguesía que en términos marxistas controlaba el capital y era dueño del poder financiero que luego, a través del arrebatamiento de la plusvalía de los trabajadores, permitía las concentraciones de capital y los procesos de alienación que denunció Marx en El Capital, pero que ahora adopta la forma de un capital algorítmico, donde el poder es un poder abstracto. ¿En manos de quién? En manos de una minoría que controla la generación del algoritmo y que tiene un poder absoluto, una propiedad indiscutida, una propiedad no regulada y una propiedad que controla las fuentes de generación de la moderna prosperidad.
una prosperidad que nace del uso que a través de los algoritmos se lleva a cabo sobre los datos, la información, esa huella digital que de manera extractiva Internet y todo lo que representa la infoesfera permite la generación de los contenidos y de los nuevos modelos de negocio que tienen desarrollo no en la vieja idea de empresa, sino en las plataformas. Voy a intentar proyectar el análisis de Benjamin y el análisis crítico que Benjamin hace sobre el capitalismo para tratar de diseccionar la complejidad de este capitalismo cognitivo que os estoy describiendo. Para Benjamin, primero, cuando habla del pasado sobre la historia, y voy a mencionar esta cita, señala: nada de lo que haya acontecido se debe dar por perdido para la historia. Esta reflexión que plantea Benjamin es una reflexión donde se nos dice que el pasado sigue activo permanentemente. Hay un cuestionamiento implícito en esta idea de la propia concepción del progreso y de la idea de futuro vinculada al progreso, y una potencialidad canceladora del futuro a través de la capacidad resignificante que el pasado tiene constantemente sobre nuestro presente y sobre el futuro. Para Benjamin, curiosamente también para un pensador del fascismo como Carl Schmitt, el pasado nunca está cerrado. Tiene siempre una capacidad para reoperar en la realidad y condicionarla. En esta idea, que es una idea, como digo, cuestionadora del concepto de progreso a través del socavamiento de la base confiable en el futuro que tiene la idea de progreso, se apela a la concepción de que la historia siempre opera con sus culpas, con sus problemas no cerrados, no sanados, y que pueden ser resignificados y estar actuando permanentemente sobre el presente. Por lo tanto, para Benjamin, el pasado no está cerrado, porque el pasado aloja culpas, y las culpas siempre están activas, siempre tienen capacidad para resignificarse en el presente y condicionar el futuro. En segundo lugar, la idea de memoria, que voy a utilizar para intentar analizar el capitalismo cognitivo, que es el objeto al final de análisis a través de esta reflexión crítica donde utilizo los materiales de Benjamin para tratar de entender la complejidad del capitalismo que hoy en día nos domina y trata de imponer una narrativa basada fundamentalmente no en una religión, sino como trataré de poner de manifiesto su oponente, que es el nihilismo. La memoria para Benjamin, y también lo tomo de su ensayo sobre la historia, la relaciona en un pasaje muy citado, en la que convoca el famoso Angelus Novus de Klee. Operaría de la siguiente manera. Hay un cuadro llamado Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que aparece a punto de alejarse de algo a lo que está mirando fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Este aspecto tendrá el ángel de la historia. Él ha vuelto su rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. Él ve una única catástrofe que amontona ruina tras ruina y las va arrojando ante sus pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero soplando desde el paraíso, la tempestad se enreda entre sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja inconteniblemente hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo
hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. La conexión que está estableciendo Benjamin entre el pasado y las ruinas que el pasado aloja a través de los procesos de destrucción de las civilizaciones como consecuencia de sus propias contradicciones históricas, se activan de una manera todavía más poderosa, como si fuera una auténtica tempestad, a partir de la Revolución Francesa y de lo que implica de desmoronamiento del antiguo régimen. Un antiguo régimen que no es enterrado por la Revolución Francesa, sino realmente por la Revolución Industrial. La tempestad que desata la transformación del mundo, a los ojos de Benjamin, no está en la Revolución Francesa, está en la Revolución Industrial, en la introducción de la técnica como un elemento que agota el relato histórico del pasado para precipitarlo en la acumulación de ruinas que llevan hacia un nuevo futuro, un futuro esencialmente económico, de generación de una nueva prosperidad que ha liberado al ser humano de la maldición bíblica de trabajar y que hace posible, a través de la aparición de la máquina de vapor o del telar mecánico, la construcción de un nuevo tiempo, de un tiempo eminentemente económico, que ya no fluye conforme al tiempo de la naturaleza, que era el tiempo y la cronología que marcaba la historia bajo el antiguo régimen, sino que es un tiempo económico, es un tiempo de acumulación de capital, es un tiempo de acumulación de conocimiento vinculado a esa economía, una economía del tiempo que es la nueva configuración que en forma de tempestad arrasa con todas las realidades del pasado. Pero como veremos, no las va a dejar cerradas, porque para Benjamin, como os decía hace un momento, el capitalismo es una religión, porque se asienta sobre la culpa, porque se asienta sobre esa culpa que en alemán, Schuld, es deuda también, con todo lo que eso representa, y que está abriendo una serie de significados, de contenidos, que están comprometiendo la presencia de un tiempo económico. Esa conexión entre el pasado y la idea de memoria, que ya está citada en el pasaje que os acabo de mencionar, se hace más patente en una obra de Benjamin titulada Imágenes que piensan, donde dice lo siguiente: la lengua nos indica que la memoria no es un instrumento para conocer el pasado, sino solo un medio. La memoria es el medio de lo vivido, como la tierra viene a ser el medio de las viejas ciudades sepultadas. Y quien quiera acercarse a lo que es ese pasado, tiene que comportarse como un hombre que excava. Y sobre todo, no ha de tener reparo en volver una y otra vez, en volver al mismo asunto, en irlo revolviendo y esparciendo, como se revuelve y se esparce la tierra. Los contenidos no son sino capas que tan solo tras una investigación cuidadosa entregan todo aquello por lo que nos vale la pena excavar. Imágenes que, separadas de su contexto, son joyas que los sabios, aposentos del conocimiento posterior, como quebrados torsos en la galería del coleccionista. De nuevo el torso como si fuera una ruina. Pues bien, conforme a esta metodología benjaminiana, vamos a retroceder hacia el pasado buscando la culpabilidad religiosa que vio Benjamin en el Capital Industrial del siglo XIX y del siglo XX. Recordemos aquí su análisis a través de los famosos pasajes que sirvieron de base a su narrativa crítica del capitalismo en el Segundo Imperio. Pero más interesante que esa reflexión de los pasajes es el texto que os comentaba de un fragmento escrito en 1921 a raíz de la publicación, curiosamente, de la Ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. En la obra de Max Weber se trata de explicar cómo el nacimiento del capitalismo tiene una base no dialéctica,
sino religiosa. Una base asentada sobre el deseo de reconciliación que el ser humano tiene con Dios a través de la gracia. Es decir, la idea de que lo que moviliza al capital es la idea de movilizar económicamente al mundo para reconciliarse con Dios. La culpa que acompaña al capitalista, al empresario, intentando redimir el mundo generando una nueva prosperidad que resuelva el conflicto de la maldición bíblica del trabajo, haciendo que el ser humano se gane su pan con el sudor de la frente, es lo que, según Weber, está detrás de la construcción del modelo capitalista y de la organización racionalizadora de la explotación económica que el capitalismo aporta. Benjamin retoma esta idea y señala en el capitalismo como religión la idea de que lo que moviliza la construcción de la nueva estructura económica que nace con la revolución industrial es precisamente una forma de reconciliación también con Dios. De un Dios que es visto como un artefacto que el propio capitalismo crea, porque da confianza al ser humano de que el progreso es posible, de que la acumulación de riqueza a través de las leyes es capaz de redistribuirse y conseguir que de alguna manera la prosperidad acabe gobernando el mundo y repartida equitativamente entre todos. La tesis weberiana, que impugna de alguna manera la lógica supraestructural de Marx a través de la relevancia de lo que fue el puritanismo calvinista en su aparición, se convierte de pronto para Benjamin en un referente de análisis a través del cual trata de explicar la complejidad culpable del capitalismo. No a través de una explicación científica sobre la alienación y la plusvalía, que es lo que de alguna manera trata de hacer Marx a través del capital, sino la idea en Benjamin de que, y cito el texto que os comentaba, en el capitalismo tiene que reconocerse una religión. Es decir, el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de los mismos cuidados, tormentos y desasosiegos a los que antaño solían dar respuesta a las llamadas religiones. El capitalismo es una religión hecha de mero culto, sin dogma. El capitalismo, como se evidenciará no solo en el calvinismo, sino también en las restantes corrientes de la ortodoxia cristiana, se ha desarrollado en Occidente como parásito del cristianismo, de tal forma que al fin y al cabo su historia es en lo esencial historia de su parásito, el capitalismo. La religión, dirá, ya no es la forma de ser, sino de destrucción, porque consigue que el ser humano entre en un proceso de cosificación que es paralelo al proceso de subjetivación que experimenta el objeto, a través del fetiche de la mercancía. Esa lógica y esa espiral culpable, donde la deuda y la culpa, Schulte en alemán, van de la mano, es lo que hace, dice Benjamin, que Dios sea un artefacto hecho por los seres humanos, que adquiera vida propia, atrae hacia sí las vidas humanas y finalmente se torna más poderoso que la propia humanidad. Esa descripción que está en el pasado, que afronta Benjamin al considerar que el capitalismo es una religión, adquiere realmente una especie de impronta anticipatoria, profética, muy del gusto del propio pensamiento benjaminiano, en la definición de lo que es el capitalismo cognitivo hoy. La revolución industrial, como decía hace un rato, nace con la aparición de la máquina de vapor. Libera al ser humano de la maldición de trabajar. Habilita el trabajo intelectual como el espacio de configuración de las clases medias que sintonizan con el poder democrático y generan una complicidad política entre la clase media y la burguesía con la democracia liberal. La construcción precisamente de esa culpa que acompaña el desarrollo del capitalismo
hará finalmente posible la universalización de la democracia y el pacto entre el capital y el trabajo sobre el que se sustentará el estado del bienestar. Pero esta realidad, lo que realmente está anticipando, es la aparición del capitalismo cognitivo como una nueva religión, en los términos que planteaba Benjamin. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica, particularmente la revolución digital, a partir de la introducción mediante el teléfono móvil de un ordenador en el bolsillo de cada uno de nosotros, articula la posibilidad de generar un mundo paralelo de interacciones que genera una dialéctica cotidiana con el mundo real y que habilita además la capacidad para que cada uno de nosotros migremos todos los días y en tiempo real a un mundo paralelo. El ser humano, por primera vez en la historia, ha creado un mundo paralelo a la realidad. Por primera vez en la historia, el ser humano ha sido capaz, sobre las ruinas de su pasado, construir una vía que le lleva migratoriamente hacia su particular paraíso, la infosfera. Un lugar donde el ser humano no convive con otros seres humanos, sino con las interacciones digitales que deja nuestra propia identidad, que articulan no una biografía, sino una huella digital. Es más, que genera un mundo donde esa migración cotidiana, que incrementalmente va generación tras generación, sumando horas cada día, de manera que si la generación baby boomer pasa entre 3, 4 o 5 horas pegado a la pantalla, en la generación Z el salto es duplicar esa migración. Una migración que altera la condición humana, como luego verá Hannah Arendt en la relación del ser humano con la técnica, y la superación de la condición de Homo faber para entrar en un nuevo estadio en el que la propia capacidad del ser humano de relacionarse con el mundo se transforma con una alteración ontológica de su propia condición. Esa mirada está, de alguna manera, cargada con toda la narrativa profética que Walter Benjamin se planteaba cuando interpretaba el capitalismo como una religión. En primer lugar, porque genera como una nueva religión un mundo soñado, un mundo hacia el que queremos migrar, un mundo que además rompe la cronología histórica, porque está atrapado en el tiempo real, en un aquí y ahora permanente, que materializa el sueño de la irrupción de la historia que también el propio Walter Benjamin tiene, cuando piensa que la historia proféticamente, a través de la revolución, se experimenta cuando el tiempo se agota en un aquí y ahora, que es como un tribunal en el que el juicio final rompe la culpa para reconstruir y resignificar la realidad. Esa es la realidad que todos los días vivimos en tiempo real, cuando somos capaces de trascender la complejidad del tiempo y su cronología para vivir en un permanente tiempo real que nos lleva a la infosfera, que nos lleva a un mundo paralelo que incrementalmente vamos habitando cada vez más. Y un mundo en el que las culpas desaparecen. Un mundo en el que la identidad se disuelve en la propia pantalla, que nos permite resetear permanentemente nuestra culpabilidad. Y sobre todo, que permite, por la propia evolución que experimenta el mundo tecnológico hacia una realidad inmersiva que está sustituyendo la pantalla por la inmersividad, la posibilidad de llevar a cabo una vida paralela, donde ya no hay, como en los pasajes, un espejo que refleja el estatus de lo que somos a través del consumo de las mercancías y de la comercialización que el capitalismo hace de nuestras vivencias,
sino que nuestras propias vivencias, transformadas en imágenes, sustituyen la propia realidad y nuestra propia identidad. Y nos llevan a un plano distinto, a un plano religioso, donde el ser humano está consiguiendo por primera vez habitar su propio paraíso. Esa lógica de reconciliación calvinista que Weber atribuía al éxito graciable que el empresario tenía cuando conseguía tener éxito profesional, lo vivimos en la capacidad empírica que cada uno de nosotros proyectamos, olvidando el que somos y haciendo olvidar el que somos a los otros cuando entramos en espacios inmersivos que probablemente el desarrollo metaversico que está a la vuelta de la esquina conseguirá, activado por inteligencias artificiales, recrear espacios y contenidos que nos hagan olvidar absolutamente la complejidad también de nuestro tiempo y también las culpas que acompañan nuestra biografía para ser completamente sustituidas, como decía, por una huella digital. Además, por seguir con el análisis de Benjamin acerca de la idea de que el capitalismo es una religión que trasciende al calvinismo, pero que está en la esencia del pensamiento calvinista, que de alguna manera es el calvinismo siliconizado que domina la creación innovadora de las grandes corporaciones tecnológicas y que ha sustituido la gracia por la innovación y particularmente por los grandes gurús de esa élite que domina las corporaciones tecnológicas y que se ven beneficiadas con su éxito acumulando fortunas absolutamente impensables en la propia época de Walter Benjamin, porque no olvidemos que el 1% de la población del planeta concentra en estos momentos más del 80% de la riqueza, cosa que nunca antes en la historia se había producido. Pues bien, este capitalismo cognitivo que, como digo, está reproduciendo una nueva religión, sustituye la idea de capital por el algoritmo. Y el algoritmo se convierte en el elemento a través del cual se manipulan las nuevas materias primas que generan no mercancías, sino contenidos a través de un nuevo modelo de organización económica, que tampoco es la empresa, que pasa a ser la plataforma, y que gira fundamentalmente a través de generar contenidos basados en conocimientos que se obtienen a través de los algoritmos. Algoritmos que, de alguna manera, hasta ahora han estado en manos de seres humanos en su diseño, pero no olvidemos que a la vuelta de la esquina será la propia inteligencia artificial quien gestione el diseño de esos algoritmos. Con lo cual entramos en un nuevo estadio religioso vinculado a la idea que estoy planteando. Y es que la inteligencia artificial, como producto más decantado del capitalismo cognitivo que os describo y que tiene el carácter de religión, no solo crea un mundo paralelo, sino que además crea una criatura ex nihilo. Porque la inteligencia artificial, que es un producto de la utopía de la modernidad científica que tiene ya más de 70 años, es algo que quiere ser alguien consciente, pero sin conciencia. Es decir, anula completamente el fundamento de la conciencia, que, como ve Benjamin en su diálogo con Freud cuando habla de la culpa, es el elemento que sustenta la identidad. La anulación en la inteligencia artificial de la conciencia, de los límites morales, del conocimiento ético de las fronteras que establecen dónde está el riesgo y, por lo tanto, pueden plantear escenarios de conflicto para el ser humano, a través de la inteligencia artificial, en su búsqueda de que sea consciente, esconde detrás
la religiosidad capitalista descrita por Benjamin de conseguir no solamente un mundo paralelo, sino también una criatura que la habite. Pero la habita sobre la base también de una nueva extractividad. No es la extractividad matérica que acompañaba al capitalismo industrial a través de las materias primas que se transformaban en mercancías o bienes de equipo dentro de la industria, sino que a través de los contenidos lo que hace es generar una extractividad sobre el propio ser humano. Es el ser humano el objeto de la extractividad absoluta, el que experimenta la acción del capitalismo, quien es objeto de verdadera cosificación. Los datos que dejamos cotidianamente a través de las interacciones son lo que nutre a la inteligencia artificial. Incluso el propio diseño de la inteligencia artificial hoy, basado en redes neuronales sintéticas, está tratando de reproducir las redes neuronales cerebrales. Y también empezando a incorporar no solamente los datos conscientes que dejamos en nuestra interacción, sino también los datos inconscientes que dejamos cuando damos un like en Instagram o cuando damos un like o nos gusta algo que vemos en TikTok. Es decir, estamos generando también un contenido de datos que está permitiendo la reproducción del cerebro humano. Porque la inteligencia artificial, si es algo, es el deseo de reproducir el cerebro humano sin sus imperfecciones. Y volvemos de nuevo a esa lógica de construcción del capitalismo sobre la base de una nueva religión. En este caso, una religión científica, una religión asentada sobre los presupuestos de un pensamiento científico vinculado a la modernidad original, que lo que está fundamentalmente proyectando es la idea hobbesiana de que el conocimiento es poder. En De Homine, Hobbes plantea, antes de escribir su Leviatán, que el conocimiento es poder, idea que toma a su vez de su maestro Francis Bacon en su obra Novum Organum. Esa reflexión de que el conocimiento es el poder supone claramente el objeto del nuevo capitalismo, de esa religión laica, científica, de llevar en el uso de la extractividad de los datos humanos a lograr una réplica perfecta del cerebro humano sin los problemas que están asociados al cerebro humano, que son la duda, el error, la falibilidad, la culpa, esa complejidad creativa que hace temblar la decisión del ser humano y que le aproxima al arte y le aleja de la condición de un psicópata científico que no tiene ningún problema de conciencia a la hora de tomar una decisión. Es el perfeccionamiento último de la técnica y es, por tanto, realmente la transformación del capitalismo en una religión que desemboca en el nihilismo, es decir, en la negación del bien y el mal. Porque si el conocimiento es el poder, la utilidad vinculada al conocimiento como poder es el nuevo patrón del bien y el mal dentro del capitalismo cognitivo. Que además lo que hace, al desenvolverse dentro de la plataforma, y de una plataforma que se nutre de datos, es buscar una palabra muy del gusto también de Benjamin: la hegemonía. La propensión a que el poder que aloja no se detenga, sino que se incremente con sus contradicciones. Y esa lógica incremental del poder desemboca evidentemente en la absolutividad de este. Y por lo tanto, en el miedo a que detrás, como decía el propio Benjamin, se cree un nuevo Dios. Porque como dice Benjamin, en el capitalismo como religión, Dios es un artefacto hecho por los seres humanos. Es decir,
el ciberleviatán que está detrás de la creación de Internet, es un artefacto hecho por los propios seres humanos, por esos 6.000 millones de seres humanos que tenemos un ordenador en el bolsillo y que estamos interactuando durante más de 3, 4 y 5 horas como media con otros seres humanos, dejando datos que permiten anticipar futuros comportamientos nuestros y, por lo tanto, negar nuestra capacidad para decidir, porque la decisión ya se nos da de antemano. Dios es un artefacto hecho por los seres humanos que adquiere vida propia, atrae hacia sí las vidas humanas y finalmente se torna más poderoso que la propia humanidad. La descripción que hace Benjamin de esta nueva religión vinculada al capitalismo la podemos proyectar perfectamente al nuevo Dios que genera el capitalismo cognitivo, que es el ciberleviatán, que es ese espacio que recrea un nuevo paraíso, que atribuye el dominio de este a una nueva criatura y que además libera a esta de la noción de bien y mal, porque destruye en él la culpa. Y ese leviatán perfecto es probablemente el modelo que permitirá la generación de un poder como hasta ahora nunca concebido. Un poder total, porque se asienta sobre un mercado total que niega las libertades, los derechos y la capacidad de conciencia de una manera también total. Esta es la reflexión que yo quería plantearos. Una reflexión, como digo, crítica del capitalismo cognitivo a partir del pensamiento de Walter Benjamin, operando sobre ese pasado que se alimenta de las ruinas del capitalismo industrial, sobre esa memoria en la que he intentado proyectar la reflexión de que sea un instrumento para conocer el pasado, pero viendo a este como un medio en esa conflictividad y en esa tensión conceptual y narrativa que existe entre el viejo capitalismo industrial y el nuevo capitalismo postindustrial, y donde además, de alguna manera, el propio Benjamin deja entrever una reflexión casi algorítmica que habréis percibido cuando, al hablar del Angelus Novus, dice: él vuelve su rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de datos. El algoritmo al final lo que hace es procesar mediante sesgos, generando una lógica de bucle interpretativo los datos de una información. Él ve una única catástrofe que amontona ruina tras ruina y las va arrojando ante sus pies. Las ruinas, probablemente, de nuestra propia vivencia que está en la huella digital, son las ruinas que alimentan la tempestad que empuja el leviatán hacia el dominio absoluto, ya no del planeta, sino del propio ser humano. Muchas gracias. Bé, tenim uns 10-15 minuts per preguntes. Qui vol començar? Sí. En primer lugar, me gustaría felicitar al profesor Lasalle por sus argumentos, por su claridad expositiva y por la serie de preguntas, ¿vale?, que nos ha planteado. Yo un poco me gustaría confrontarlo con una reflexión, no sé si la cree adecuada o no. Conocerá perfectamente, hace unas décadas se publicó El fin de la historia de Francis Fukuyama, y un poco cambiando el contexto histórico-político,
Esa obra surge cuando cae la Unión Soviética, la queda el muro de Berlín, y se presenta ante el mundo como Estados Unidos, como el modelo político, económico, basado en el capitalismo, como el referente mundial. Mi reflexión y pregunta sería si podríamos decir que el capitalismo cognitivo, siguiendo su terminología, podría marcar también ese fin de la historia, en el sentido de que la máquina, el algoritmo, la inteligencia artificial, el metaverso, nos va a crear una utopía de mundo que al fin y al cabo no va a ser la realidad, una utopía que podríamos decir que va a poner fin a las civilizaciones en el sentido de progreso, un progreso que, siguiendo con su lógica dialéctica, un progreso donde se va a rechazar el pasado y donde al fin y al cabo se va a imponer ese algoritmo. Para el capitalismo cognitivo el pasado no existe, porque la biografía no tiene interés. Es decir, las lógicas de contenidos que plantea el diseño de una cultura basada en pantalla, imágenes y dentro de poco realidad inmersiva es la perpetuación de un tiempo real, es decir, de un aquí y ahora, que está agotando la idea cronológica agustiniana que nace precisamente de la antigüedad. Y esa cesura es la que está marcando una nueva época. El capitalismo cognitivo es sencillamente algo que nunca el ser humano fue capaz de pensar, y es que era capaz de registrar en tiempo real toda la información que libera el planeta. Que liberamos nosotros cuando interactuamos con otros, a través de nuestras conversaciones, a través de las imágenes que entrecruzamos, a través de los textos que enviamos. Es decir, toda esa información que estamos generando en tiempo real es capaz de registrarla. Nunca antes eso se había conseguido. Pero no solamente se logra un registro completo de las imágenes, de las palabras, de los sonidos, de la información que generamos, sino que podemos acumularla y fundirla toda ella en una gran superficie amorfa de información inabarcable en todos los contenidos de las bibliotecas que pudiera alojar el mundo conocido, y hemos generado una herramienta que permite operar sobre esa información y extraer conocimientos, que son los algoritmos. Y a medida que acumulamos más información, la manera de operar sobre esa información y transformarla en conocimiento, del que se derivan modelos de negocio, interpretaciones políticas sobre el control respecto de la sociedad, el ser humano va desapoderándose del control que tiene sobre esa información, porque la complejidad de esta información necesita reposarse en manos de otro ser, que es la inteligencia artificial, que es un producto, como decía, de una modernidad científica que tiene un residuo utópico en los años 40 y 50, que es cuando nace, que lo que busca es replicar el cerebro humano sin sus imperfecciones. Entre otras, la propensión al error o a la equivocación en la gestión de esa información. Y la capacidad que hemos ido haciendo escalar a la inteligencia artificial comienza a llevarnos a un escenario en el que, más allá de la autonomía con la que genere estados mentales, que algunos ubican en la llamada inteligencia artificial fuerte, que puede lograrse allá por el año 2050 o 2060, es que es una herramienta de poder extraordinario porque, como bien vio Hobbes, el conocimiento es poder. Y quien tiene ese poder tiene empresas más competitivas, tiene armas más poderosas y tiene herramientas de control social a través de los gobiernos más eficientes a la hora de salvaguardar la paz social. Por eso se ha convertido en la herramienta en la que pugnan Estados Unidos y China por liderar, porque quien antes llegue a una inteligencia artificial singular, entre comillas, dominará el mundo, porque tendrá la capacidad para instaurar una nueva religión.
Y los debates que estamos afrontando en estos momentos como sociedades es si dotamos a esa inteligencia artificial de capacidad para discernir en su programación entre el bien y el mal. Y lo hacemos identificando potenciales riesgos que pueden derivarse de las decisiones que tome la inteligencia artificial. Es decir, estamos generando también una lógica religiosa donde es la propia criatura la que va a tener capacidad para saber si puede dañar o no a su creador. Es decir, estamos invirtiendo la lógica de la religión. Y estamos, además, asentando a esa criatura no en una idea de culpa vinculada a una memoria que conecta con el pasado, biográfico. Es que la inteligencia artificial no tiene memoria, no tiene pasado y no tiene culpa. Tiene la idea de bien o mal que el ser humano introyecta en ella. Y que ya veremos cuando adquiera autonomía si la hace suya o la rechaza. Es más, si no es capaz de generar su propia moral sintética, si se dieran las circunstancias, que será una moral que gestione su otredad con el ser humano. Y el ser humano se encontrará por primera vez en la historia ante algo que nunca había sucedido, y es que tenga una criatura que no sea espejo de ella. Porque todos tenemos capacidad para empatizar. Podemos empatizar hasta con un psicópata. Pero no tenemos capacidad para empatizar con una máquina que desarrolle una moral sintética y que piense por ella misma. Esa realidad es la que de alguna manera está teniendo lugar en estos momentos y libera unos conflictos geopolíticos a nivel global que plantean evidentemente un escenario donde probablemente el desenlace bélico sea inevitable. Muchas gracias. Bueno, aprovecho que esté aquí. Yo tenía una pregunta en relación directamente con lo que se planteaba ahora, es decir, tú has apuntado con insistencia la cuestión de la memoria, la no memoria, del no vínculo con el pasado, ¿no? Y de hecho yo recuerdo el año pasado cuando tuve una sesión de este coloquio, nos preguntábamos por una cuestión que, digamos, es una subcuestión o un subtema de lo que acabas de explicar, que tiene que ver con, efectivamente, una progresiva y cada vez más consolidada, de cierta manera, ruptura con el consenso alrededor de las políticas de memoria, desde el Holocausto hasta la Guerra Civil, etc. A nivel global, no es mi ley, ahora mismo lo estamos viendo en Argentina. Claro, y esto probablemente es una reflexión que me gustaría que pienses al respecto. Es decir, el vínculo de las nuevas generaciones con el pasado, mediatizado, o mucho más que mediatizado, de hecho, inmerso en esto que acabas de explicarnos, es una conexión, aquello Hobsbawm, me acuerdo que decía a finales de los 90, bueno, estamos viendo una especie de presente permanente, decía, ¿no? Con las nuevas jóvenes generaciones, bueno, evidentemente, pasadas décadas de eso, la situación si cabe aún más marcada en este sentido. Claro, que si no hay vínculo con el pasado, si el mundo virtual, lo que decías, ¿no? Las 8 horas, etc., si el vínculo con el pasado es inexistente de alguna manera, las preguntas concretas serían dos. ¿Qué sentido, qué políticas de memoria tener al respecto? ¿Cómo? No como una receta, naturalmente, sino qué sentido tiene en un sentido más profundo y, en todo caso, si hay posibilidades de revertirlo. Porque, insisto, es un subtema derivado de todo esto, si quiere menor respecto a lo que acabas de comentar, pero es una cuestión, pienso, de gran relevancia, ¿no? Para que pueda haber memoria, tiene que haber pasado, y para que haya pasado tiene que haber experiencia biográfica. Y la experiencia biográfica nos la da la inteligencia operando en contacto con una corporeidad, que nos sitúa en una experiencia constante de la idea del límite. Y por lo tanto, de que la caducidad de la vida nos somete a una temporalidad que nos hace comprender que biográficamente opera
la culpa o su sanación. Es decir, que desde la corporeidad, como veía Spinoza, hay un elemento que no solamente proyecta el deseo, sino que articula la posibilidad de una memoria que interactúa con la inteligencia y nos transmite permanentemente una consciencia del límite. Porque la vida pasa, envejecemos y nos exponemos a la muerte. Y esa lógica de caducidad, que está conectada con un pensamiento que, como decía Heidegger, es un pensamiento en las manos que está operando a través del libro o a través de la escritura con el cuerpo y generándonos una tridimensionalidad inmediata, nos hace conscientes también del límite. Y detrás del límite está operando la idea de pasado, está operando la idea de tiempo en su consciencia cronológica. El problema del momento que estamos viviendo es que la sustitución del cuerpo y de una inteligencia donde el pensamiento está en las manos, de la manera heideggeriana, o como decía Anaxágoras, y pasa a ser todo virtual y en contacto con pantallas o realidades inmersivas, perdemos la consciencia del límite. Es decir, el diseño de la tecnología lo que busca es destruir la atención en su tiempo cronológico. Esta pantalla está concebida para una economía de la atención que hace que el ser humano pierda la consciencia cronológica y por lo tanto vea disuelto el tiempo. Por eso esa incrementalidad generacional de la habituación a la pantalla. El diseño ingenieril de la pantalla lo que busca es atraer, como diría Benjamin, generando no un fetiche, sino la magia del objeto. La tesis de Yuc-Hui, ¿no?, es cuando habla de los objetos digitales, que nos generan una magia que hace que nuestra subjetividad se proyecte en lo virtual. Y eso rompe la consciencia del límite. No hay límite en la pantalla. Y más aún no hay límite en la inmersividad. Eso dificulta enormemente los conceptos que han hecho operativa la idea de un pasado con una memoria que además, en el caso de esta absoluta virtualidad, al descansar cada vez más en herramientas tan poderosas como la inteligencia artificial, que ya no plantean una fake news donde se manipula la información, sino que generan una deep fake, donde generan una narrativa racional, organizada, coherente, que es falsa. Y donde de pronto me pueden a mí hacer decir cosas con mi voz, con la inflexión del tono que proyecto cuando trato de convencer a alguien, etcétera, que reproducen mi identidad, pero que hacen inviable la capacidad para discernir si soy yo o mi imagen quien está hablando. Frente a eso, hay una vulnerabilidad evidente de nuestros jóvenes. Por un lado, porque su educación sentimental se ha proyectado claramente sobre un mundo sin límites y un mundo de pantallas donde el tiempo, en sus términos cronológicos, desaparece y donde además su identidad, en términos emocionales, necesita proyectarse en otros a través de la pantalla y a través de experiencias con una narratividad en imágenes que está muy conectada con experiencias de placer o dolor que se basan en el reconocimiento de su propia imagen. Eso complejiza enormemente el escenario de políticas de memoria. Y si a eso le añadimos, insisto, una inteligencia artificial con capacidad para secuestrar la consciencia, generando realidades alternativas absolutamente coherentes, pues lógicamente las capacidades para que las políticas de memoria sean viables se ven lastradas. Y a eso se añade algo que está explicando en gran medida los populismos
y por qué están adoptando la fisonomía de la extrema derecha. Y una búsqueda nostálgica de un pasado imaginado, de manera completamente distinta a como probablemente sea, y donde las teorías conspirativas y la capacidad para operar sobre ese pasado dificultan aún más la sanación de este, actualizando la memoria. Y es que, como mencionaba al hablar del capitalismo cognitivo, la aparición de la inteligencia artificial arrebata al ser humano el monopolio que tenía sobre el trabajo intelectual. El arquitecto, el ingeniero, el abogado, el profesor universitario, el periodista, el escritor, se va a ver cada vez más cuestionado en la hegemonía que tenía sobre el trabajo intelectual. Y eso lo que está provocando a corto plazo es que el valor del trabajo intelectual del ser humano sea menor. Nunca en los últimos 50 años el trabajo del ser humano ha valido menos en el seno de las economías automatizadas, dentro del PIB. Y eso se traduce en que, trabajando lo mismo, las clases medias y las élites intelectuales ganamos cada vez menos. O, con lo que ganamos, nos cuesta llegar cada vez más a fin de mes. Porque nuestro trabajo, en términos de remuneración, compite ya con el trabajo intelectual que desarrolla la inteligencia artificial. Y va a ir a más. Detrás de esa erosión de renta se provoca el riesgo de la sustitución, probablemente a 40 años. Y eso está activando el malestar de unas clases medias que no saben por qué viven peor, pero culpan a la política de ella, y especialmente a la democracia. Y les hace entrar en una reflexión nostálgica de un pasado neoliberal donde la prosperidad estaba garantizada, donde la igualdad de oportunidades permitía, a través del estado del bienestar, generar evidentemente un escalado social que permitía el progreso. Pero ahora la desigualdad crece, se produce una cancelación del futuro y las nuevas generaciones anticipan el legado de sus padres para seguir siendo clase media. Porque lo que está permitiendo a los jóvenes profesionales vivir aparentemente en el estatus de la clase media es porque sus padres les están ya transfiriendo la renta que hubieran recibido de herencia cuando fallecieran. Esto está produciendo un cambio cultural que altera nuestra conciencia de la memoria y que nos coloca ante una situación de nostalgia reaccionaria frente al tiempo. Quieren el pasado con toda su complejidad. No quieren sanar el pasado porque cancelan el futuro. No quieren el futuro. Proyectan la culpa del pasado hacia el futuro. Invierten la lógica. Entonces, el diseño de las políticas de memoria tiene que estar adaptado a la mentalidad de una nueva cultura donde en gran medida el problema lo está generando que hay un nuevo sujeto que le disputa al ser humano la hegemonía sobre su trabajo intelectual y que está generando además una inteligencia estadística tan poderosa que lo que dice es irrebatible. Y la política comienza a nutrirse cada vez más, como la empresa, del valor indiscutible que la inteligencia artificial puede aportar a los argumentos. Una última pregunta molt breu i així. Agradezco muchísimo el discurso porque ha sido muy comprensible y toda la reflexión respecto al liberalismo a la política de los datos y todo esto. Yo te pediría
¿no podrías dar algunas pinceladas de optimismo para que no saliéramos por la puerta arrastrándonos como gusanos? A ver. Yo he planteado una reflexión crítica desde la mirada de Benjamin y agradezco enormemente que digáis que me habéis entendido porque hoy verdaderamente estaba algo espeso. Claro, llevar esto a un viernes tiene sus riesgos. Después de una semana de tanto trabajo, llegar un viernes cuando se desactivan todas las alertas cotidianas sobre las que se basa nuestro día a día, y especialmente en las grandes ciudades, donde tienes que ir de un lado a otro intentando conciliar tu vida como puedes, es muy complejo. Pero te agradezco enormemente que hayas visto con claridad las cosas que decía. Sobre todo la pesadilla apocalíptica hacia la que probablemente vayamos, pero no de manera inevitable. Para poder afrontar ese cambio, hace falta hacer algo que tiene en Benjamin un testimonio relevante, y es proyectar la fuerza crítica del pensamiento frente a la realidad que estamos viviendo. La única manera de liberar la conciencia del peso de una complejidad que la aplasta en el simulacro es moviendo hasta cierto punto la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, ante algo que el ser humano puede perder. Y creo que estamos en el momento de tener que hacer esto y de poner énfasis en ello. Porque quizás se produzca un clic que haga irreversible la capacidad para poder actuar sobre el futuro. Hace falta que la política incorpore una narrativa crítica frente a este mundo que todos percibimos, pero que no está incorporado para explicar el malestar de nuestro tiempo, pero que tiene que ver directamente con el malestar de nuestro tiempo. Y eso exige agitar las conciencias y provocar con la crítica un estado emocional que reclame de la política que se haga eco de este debate. Porque este debate debe ser afrontado deliberativamente en nuestra democracia. No podemos dejarnos arrastrar por una lógica que, de igual manera que está automatizando la economía, automatice la política. Y creo que este es el tema de nuestro tiempo. Y la política lo está afrontando de aquella manera. Y es el tema de nuestro tiempo. Y por lo tanto es un tema en el que debemos proyectar esta reflexión crítica. Ayer estábamos en Madrid en un debate en el Círculo de Bellas Artes. Clara Ramas, que es una profesora de filosofía que hizo su tesis doctoral sobre el fetiche de la mercancía en Marx, una tipa brillantísima, y estábamos muy en sintonía. Yo que hice mi tesis doctoral sobre John Locke y la propiedad, y ella sobre la mercancía en Marx. Y veíamos el mundo de esta manera tan apocalíptica. Y yo estaba precisamente mencionando la lógica de las ruinas del capitalismo industrial en medio de un Madrid tormentoso, negro, donde la sala en la que estábamos estaba llena de gente, pero con una oscuridad que parecía realmente un contexto más del romanticismo de los años 20 del siglo XIX que del Madrid de hoy. Y de pronto, en medio de esa oscuridad absoluta, surgió un arco iris que iluminó la sala. Iluminó la sala. Y es curioso porque Benjamin tiene un ensayo, bueno, un ensayo no, es un diálogo que tituló El arco iris. Y dice lo siguiente, esto no lo he preparado, o sea, esto es así, lo busco en un segundo, pero responde un poquito a esto, ¿no?
2 segundos. En la fantasía está el fundamento de toda belleza que se nos manifiesta solamente en su recepción pura. Es lo bello, de hecho, es la esencia de la belleza, que no podamos recibir lo bello de otra manera. Y solo en la fantasía puede vivir el artista y sumirse en la matriz. Cuanta más belleza se introdujo en una obra, más hondamente se la recibió. Toda creación es imperfecta, toda creación es desagradable. Guardemos silencio. Es decir, la fuerza del ser humano frente a este mundo apocalíptico que vivimos está en su irrenunciable capacidad para crear algo que en un determinado momento hemos concebido como bello y que está muy conectado con la fantasía, que está muy ligado a la creación y que está muy vinculado a ese deseo de superar la caducidad de la existencia que por la percepción del límite nos lleva biográficamente a hacer cosas que queremos que trasciendan. En la obra de arte, como veía Heidegger, hay una manera de relacionarnos con las cosas en las que algo puede conmovernos. Y se basa en la percepción de que somos imperfectos. Si la inteligencia artificial aspira a la perfección, nosotros no podemos renunciar a la imperfección. Si la inteligencia artificial quiere automatizar la decisión, nosotros debemos temblar y tener miedo en la decisión. Y si la inteligencia artificial acaba hegemonizando el conocimiento, el ser humano tendrá que hegemonizar la sabiduría. Y para eso hay una respuesta. Debemos educar al ser humano para el mundo en el que estamos viviendo. La gran revolución es la educación. Y no es la educación universitaria. La educación universitaria es prescindible. Es la educación primaria. Es la educación infantil. Es volver a los niños, no a los adultos. Y volver a los niños para darles las herramientas de cuidados sobre su vida. Porque tenemos que volver otra vez al ser humano al cuerpo y a la caducidad y a la idea del límite. Y eso se tiene que enseñar de niños. Ahí es donde deberíamos ser capaces de empezar a apostar por una nueva paideia, por una nueva educación. Y esa yo creo que es una manera de retomar un pasado que tiene detrás una tradición y recuperarla. Las humanidades, las artes. Ahí, en ese territorio de la imperfección que busca ser trascendida, creo que hay una potencia crítica muy grande y una posibilidad de realización de algo alternativo a lo que hemos descrito como tan apocalíptico. Gracias.